¿Qué tal, amigos de Mundo X? El día de hoy les traemos la historia del bichote dominico boricua, criado en Bayamón, que sembró el terror con sus guerras, en especial la que libró con el nombrado Alexis el Boxeador. Hablamos del tristemente célebre Huesolano Moreta, el terror de Bayamón. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál pasó mi nariz. Huesolano, conocido como el terror de Bayamón, cuyo nombre de pila es Jorge Solano Moreta, pero en el bajo mundo lo llamaban Huesolano. Vio los primeros rayos del sol en República Dominicana, pero su familia lo llevó a Puerto Rico siendo un niño, en donde creció y se hizo un hombre, específicamente en Bayamón. Huesolano se destacó en el bajo mundo en la década de los 90. Ya estaba en la mira de la justicia puertorriqueña. Debido a hechos violentos que lo vinculan, la prensa de la época relata sobre estos hechos y acusa a Huesolano y a su banda de criminales, y hasta acusaban a Huesolano de estar del lado de la mafia puertorriqueña, por lo que Huesolano se dio a conocer como el terror de Bayamón durante este periodo. De acuerdo a registros legales de los federales, Huesolano traficaba polvo blanco en el residencial conocido como Virgilio Dávila en el año 92, lo que causó una guerra entre gangas por el control de los puntos entre 1992 y 1995. Pues los periódicos se encargaban de publicar en primera plana sobre estas guerras y acusar directamente a Huesolano. Aquí comenta un ex socio de Hues que pasó a cooperar, o sea, se volvió chota, que era miembro de la organización del otro gran capo de Caguas, de nombre Negri. Habló de uno de los crímenes en los que Huesolano estuvo vinculado, los llamados asesinatos de Isla Verde, donde eliminaron a un narcotraficante llamado David y a su socio, y todo por la intrusión no permitida de estos individuos en los puntos de drogas de Negri. Comenta el chota que un día estaba vendiéndole drogas en el 1994 al bichote Huesolano, quien era jefe supremo de una de las bandas de narcos más grandes y peligrosas de todo Puerto Rico. Hues, el terror de Bayamón, iba mucho a un departamento que alquilaba el chota de apellido Alicea, que tenía en Isla Verde, y una noche llamó a Negri para que fuera a confirmar algo. Jimmy Peligro y Cano Newton, el hermano, y Prieto Capota, que lo nombraban como el gatillo de Negri, se reunieron con Alicea, o sea el chota, y Huesolano, para hacerle una investigación y mirar desde el apartamento, para ellos llegar a la conclusión de si David y el socio estaban violando las reglas puestas por Negri con respecto a los puntos de droga. Después de que ellos confirmaron lo que investigaban, Negri dio la orden, y Huesolano y otro miembro de la banda al otro día asesinaron a David y a su socio. Después del hecho, Huesolano le comentó al chota Licea que estaba bien hecho, porque era que esos dos narcos desobedecieron y le faltaron el respeto a las leyes de Negri. Periódicos como El Nuevo Día y El Vocero fueron los portavoces de denunciar estos hechos violentos e incluir a Huesolano en la sección de delitos del periódico, quienes colocaban las guerras sucedidas por estas gangas y los arrestos que se producían y los juicios que se le hacían. En 1995, Huesolano fue prófugo de la justicia puertorriqueña, pero ese mismo año fue atrapado, por lo que su escondite no fue muy seguro, ya que se fue a vivir con un amigo. Al ser atrapado, Huesolano Moreta no tuvo otra que declararse culpable, pues declararon que trabajaba para una organización criminal. En 1996 siguió el juicio contra Huesolano Moreta, el cual el imputado reclamó que tenía un acuerdo legal, el cual estaba a un lado de su declaración, ya que lo convencieron de declararse culpable, y su abogada no había cumplido con lo pactado, pues no impugnó como debió, ya que había algunas evidencias que no fueron utilizadas a su favor. Además reclamó por el apresamiento de su socio, Luis Alicea Cardona, alias Burbuja, quien según Huesolano lo condenaron con una simple prueba de mensaje de texto. Ambos lo condenaron a 45 años
de rejas en el 1997 para Navidad. Pero en 1997, una nueva noticia salió en los periódicos donde Wes Solano solicitó una apelación para que se cambiara esa condena de 45 años, ya que quería volver a las calles. Cabe destacar que Wes Solano se mantuvo huyendo de las autoridades por más de 5 años, en las cuales dirigió varios puntos de drogas y además hizo algunas conspiraciones y asesinatos. Wes Solano, el famoso terror de Bayamón, que ocupaba la atención de la prensa puertorriqueña acusándolo de sus delitos, quienes le dedicaron varias ediciones, finalmente fue declarado culpable. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi narices yo metía. Y yo tranquilo seguía haciendo mi negocito. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío y me tenían un encubierto trabajando aquí conmigo. Y yo no sé lo que me pasó, estaba ciego y la vanidad a mí me cambió. Vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 de por vida y no puedo apelar. Y yo no sé lo que me pasó, estaba ciego y la vanidad a mí me cambió. Vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 de por vida y no puedo apelar. Salí temprano, estaba gris el día. Yo sabía que ese día algo a mí me pasaría. Seguí pa'lante como un león, entré a la iglesia en busca del perdón.